ha sido una constante la idea de construir espacios vacíos que puedan servir para que a través de los diferentes ciclos del capitalismo, pues estos espacios puedan ser primero expropiados a los pueblos mayas y posteriormente puestos al servicio del capital. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este espacio para pensar la vida en las ruinas del capitalismo, como dice la antropóloga y pensadora Anat Singh. Yo soy Francisco. Y yo soy Mónica. ¿Cómo estás, Francisco? Otra vez regresamos. Regresamos y por eso estoy emocionado porque, bueno, fue una larga pausa, Mónica, del podcast. No queremos que se queden con la impresión de que es un proyecto inacabado, ¿no? Pero, ¿por qué nos tardamos, Mónica? A ver, diles. Bueno, nos tardamos porque el primer empujón para hacer este podcast nos lo dio la invitación del Festival El Aleph, ¿no? Con el acompañamiento de Eugenio Tiselli desde el programa ACT de la UNAM. Y ahora estamos en otro momento. Estamos en una faceta que tiene más que ver pues con nosotros, con nosotros, con nuestras preocupaciones, con nuestras conversaciones también, Francisco, porque ¿cuánto tiempo llevamos platicando de hacer este espacio? Sí, surge de la curiosidad, ¿no? Del entusiasmo por el tema y de la urgencia por el tema de la crisis climática, ¿no? Y del colapso ambiental, etcétera, etcétera. Y bueno, también nos gustaría compartirles que nos tardamos en volver porque nos tomamos ese tiempo para, digamos, como para fabricar ahora sí una imagen del podcast, ¿no? Como un proyecto establecido, ¿no, Mónica? Como van a ver ahí en el arte del podcast, ya tenemos un logo, ya tenemos una tipografía. Ya tenemos una identidad, una personalidad. Muchas gracias a dos muy queridas amigas artistas, colegas, cómplices. Sofía Prover, que es la autora de la imagen, de la ilustración, y a Raquel Gómez Lucio, que es nuestra diseñadora cercana y que siempre apoya las causas ambientalistas que tenemos por acá, ¿no? Entonces, Claro, y exacto. Y otro motivo, ¿no? Aparte de la fabricación de la imagen o de la producción de la imagen, pues fue precisamente ir a contracorriente de lo que hoy se hace en todo el día, perdón, en redes sociales, ¿no? Que es básicamente someterte a la aceleración de la productividad. Este podcast no va en ese sentido, no queremos ser tendencia en redes sociales. O sea, creo que es un espacio lento para reflexionar, para pensar sobre temas que son urgentes, como dije al principio. Y por esa razón, pues también nos tomamos nuestro tiempo, ¿no? ¿Verdad, Mónica? totalmente, no tiene ningún sentido abarrotar los espacios y además cansarnos de más, ¿no? Como que autoexigirnos, porque sería contradecir el principio que queremos proponer, queremos conversar y sobre todo, creo, digo, no lo hemos hablado así tan abiertamente, pero creo que estamos como en esta línea, ¿no? Como en desarrollar la escucha también, como sentarnos a pensar, escuchar, hablar hasta más lento quizá y nada, y compartir estas lecturas y estos subrayados, estas preocupaciones y conversaciones con personas que nos parece que dicen cosas, que están diciendo cosas o investigando cosas o proponiendo maneras de ver el presente parecido, bueno, parecido a nuestras preocupaciones, no que se parezca a cómo pensamos, ¿verdad, querido? Sí, claro, no, aquí hay mucha diversidad, ¿eh? Y bueno, hablando de eso, ¿no? De los temas y las personas, hoy tenemos un tema muy picante con una persona muy interesante. Regresamos con todo porque el tema de este episodio del gran regreso de Antropocenistas
pues es el racismo ambiental. Sí, es un tema del que hay que hablar, hay que contextualizar, pues, qué es el racismo ambiental, dónde surge y a qué responde. Sí, y hoy nos vamos a enfocar en una región que a nuestro parecer está, digamos, como que está bajo los efectos de un racismo ambiental muy peligroso, porque es institucionalizado y oficializado, pero que al mismo tiempo es una región que tiene abiertos muchos frentes de lucha ambiental y de resistencia social, sobre todo indígena, que es que es la región, la península de Yucatán, ¿no? Y bueno, Mónica, para empezar, ¿qué te parece si comenzamos, antes de entrar a un tema tan, tan denso, comenzamos con la sección que creo yo que les ha gustado mucho a los escuchas, que es pues el de las lecturas, ¿no? Después de esta larga pausa, te voy a confesar algo. Yo he leído mucho, pero no he disfrutado nada, porque estoy en mode, ajá, en mode research, estoy en modo de investigación para el libro que estoy escribiendo. Entonces, o sea, sí son lecturas interesantes, ¿no? Porque es del tema del que estoy escribiendo, pero al mismo tiempo, ese modo de lectura, no sé si estés de acuerdo con eso, es un tipo de lectura metódico, que lo puedes disfrutar, pero que tiene como que otro sentido, ¿no? Y a veces, pues bueno, cae un poco en este tipo de actividades que suceden cuando alguien está haciendo una tesis, ¿no? Que es esta investigación que no necesariamente todos los textos los disfrutas, pero tienes que entrarles, ¿no? Sí, claro, y aunque no te guste, pues los tienes que leer, ¿no? Y así así pasa. Pero bueno, Mónica, ¿Pero hablando vas a ya, hablar de un libro que te gusta o de un libro que no te gusta? no voy a hablar de un libro que me gustó porque tiene propuestas interesantes, propuestas, digamos, un poco que generan incomodidad. Ya cuando les hable de él, a ver qué les parece, si tienen esa misma impresión, pero que al mismo tiempo, ¿no? La propuesta, creo yo que debió haberse trabajado editorialmente mucho más. O sea, tiene ideas interesantes, pero es de esos libros que necesitan como que una intervención, ¿no? Como un editor guiando y acompañando el proceso y siendo un poco más, pues no sé si metódico, pero quizá, bueno, pensando también a favor del libro y del texto, ¿no? Sobre todo el texto. Mónica, pues cuéntanos ya qué estás leyendo o qué has leído últimamente. Pues yo voy a volver a hacer mis trampas porque más bien como que he querido hablar de libros que tengo como ya muy recorridos, ¿no? Como que conozco bien, con los que ya he trabajado. Me parece importante hacerlo también porque de alguna manera sitúa, ¿no? En cómo llego acá. O sea, porque estoy acá un poco pensando y compartiendo y creo que son algunos de estos libros son los que me han estado acompañando en este proceso, particularmente este del que quiero platicar hoy, porque también se teje un poco o bastante con el tema del que hablaremos hoy, ¿no? Con el asunto de como las estrategias para combatir racismo ambiental o todos estos mecanismos del capital para desacreditar formas de pensamiento que no necesariamente pasan ni por Occidente, ni por academias o que provienen de otro lado, ¿no? Entonces estoy hablando de un libro que hizo Bárbara Santos, que es una artista colombiana, y es un libro que se llama Curación como Tecnología, y son entrevistas con sabedores de la Amazonía. Y me gusta mucho, bueno, está circunscrito también en otros términos que importan, ¿no? Como un proyecto de investigación de tecnologías y ancestralidad. Y creo que aquí empezamos también como a desmentir algunas ideas que damos por hecho, ¿no? Muchas personas piensan que la tecnología se refiere solamente a computadoras, a inteligencias artificiales, a programación y a cacharros, ahora sí que cacharros metálicos, dispositivos,
Y en realidad, pues la tecnología es un poco más compleja que todo esto, ¿no? El lenguaje mismo es tecnología, la escritura es tecnología, y los saberes de muchos pueblos ancestrales, como lo dice aquí muy claramente este libro, tienen unos sistemas muy complejos de pensamiento que a su modo también pues son tecnologías de tal cual, tecnologías del pensamiento. Y pues este es un libro que la misma Bárbara lo comenta en algunas pues entrevistas y conversaciones que pueden encontrar por ahí en YouTube o en algún que otro espacio. Ella se tarda mucho en hacer sus libros, ¿no? Tiene un trabajo previo también en esta zona y es un libro que le tomó 10 años hacer. Entonces, La curación como tecnología también es un libro que conlleva esa investigación previa de 10 años. Y bueno, aquí tenemos algunos personajes que son chamanes, sabedores, curanderos de los pueblos amazónicos. Ella visita la zona de la Amazonía colombiana y convive con personas de distintas etnias y distintas lenguas. Y por ejemplo, aquí estoy revisando el índice, ¿no? Y son entrevistas, por ejemplo, con Payeda Vico Penagua, que es un personaje mucho más conocido, pienso, que ya también él tiene un libro por ahí, que tú creo que alguna vez hemos hablado de él también, ¿no? Es un libro interesante porque lo que ellos comparten es su manera de entender su propio trabajo en un espacio como la selva amazónica y cómo se asumen a sí mismos como personas que hacen un trabajo de curación de la tierra y cómo de alguna manera ellos reacomodan o recogen como toda la herida que dejamos en la tierra a quienes ellos llaman los hermanos blancos. Pero justo algo que me decía Bárbara en una conversación que sostuvimos es que la razón por la que existen libros como este, donde estas personas, estos habitantes que han tenido como siempre su codificación, su forma de existencia como hacia adentro, ¿no? Lo están abriendo porque están realmente preocupados. Y en algún momento en el texto lo dice, ¿no? Que necesitan que nosotros, los de afuera, hay que pensar que la Amazonía es una cuenca, ¿no? Entonces es como un espacio pues no cerrado, pero sí que implica un adentro y que nosotros los de afuera tenemos que asumir una responsabilidad también. Es una invitación este libro a pensar en un cambio de paradigmas y pues para transformar también un pensamiento, nuestro pensamiento que tiende más hacia el extractivismo y ellos abren su forma de pensar, su profunda cosmología, su tramado con su medio ambiente como una forma alternativa de imaginarnos la relación con el mundo, ¿no? Entonces, es un libro que está trazado a partir de metáforas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, de repente te dicen, bueno, así como existen las carpetas de una computadora, nosotros también tenemos un sistema de conocimientos ordenados a los que acudimos o recurrimos para hacer nuestros ritos que significan cosas que importan. Entonces, creo que estos libros, estas aproximaciones a lo que contribuyen es a desmitificar o terminar de desmitificar esta imagen como del buen salvaje, como esta imagen que podemos tener de las personas de pueblos originarios como si tuvieran una especie de pensamiento romántico que no es tal, es algo como lo que dice Arturo Escobar, ¿no? Que es otro pensador interesante colombiano, donde él afirma que lo que nos demuestran los movimientos como encabezados por las resistencias indígenas, por los afrodescendientes,
por las mujeres o los mismos movimientos ambientalistas que demuestran que lo que está fuera de tiempo, lo que ya no funciona, lo que está atrasado es el pensamiento occidental académico basado en el progreso, ¿no? Que lo que realmente son estas otras propuestas como las que están en este libro son propuestas que van hacia un futuro, porque imaginan un futuro o invitan a imaginar futuros posibles en una relación de mucha más correspondencia y corresponsabilidad con el entorno que la forma en cómo lo piensa la lógica extractivista capitalista. Y pues esto, no sé, yo creo que es suficiente parar hasta acá. Como te digo, son entrevistas, entonces es una forma de leer como si estuvieras escuchando. A Bárbara le llevó también como a una escucha profunda y en algún momento ella lo comenta como es algo como el mismo orden del libro, la misma estructura del libro fue como la sugerencia como de la misma tierra, por así decirlo, ¿no? Y eso me hace pensar en otro libro también muy bonito que es eh, el de Eduardo Kohn, el Cómo piensan los bosques, y en esta idea que mencionan, pues sí, los bosques piensan y hablan a través de nosotros, ¿no? A través de nuestros sueños, que ese es un pensamiento bien profundo que tienen pues todos los pobladores de la zona de la Amazonía y, y ellos dicen, por ejemplo, ¿no? Aquí te leo algo, dice, nosotros tenemos una ciencia de vida, nuestro conocimiento es un mundo de mucha ciencia, en el pensamiento hay una ciencia original que construyeron los Ayahuasca, dejando todo lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Y quien no sabe ciencia acá en la selva no puede sobrevivir. Es un saber muy especializado. Entonces, bueno, nos trae a cuenta que ellos, para empezar, respetan su propia forma de pensar, veneran ese pensamiento heredado y construido a través de generaciones y además saben muy bien que de alguna manera o de muchas tienen la razón, ¿no? O tienen el sentido, o tienen un pensamiento que está más de acorde con el respeto al entorno y a otras formas de existencia. Sí, fíjate que esto de la realidad a mí me llama mucho la atención porque es una manera que ya no es muy común en el pensamiento contemporáneo, que es pensar oralmente. Y traigo a colación eso porque es precisamente un libro que es de Silvia Rivera Cusicanqui, que estoy seguro que también conoces, que se llama Un Mundo Posible, Chisi, algo así se llama el libro, no sé si me lo puedas ahí recordar, Mónica. Un Mundo Chisi es posible, ¿no? Algo así se llama el libro. Ajá. En donde precisamente ese libro de ensayos son ensayos orales en los que ella está hablando para recuperar ese aspecto, ¿no? de la realidad, que es súper importante todavía para muchas culturas ancestrales, ¿no? Pero bueno, Mónica, pues el libro ese yo lo tengo, me lo pasaste por PDF y lo comencé a leer también y me gustó, sobre todo porque me cambió mucho la idea de tecnología. O sea, tenemos una idea de tecnología muy colonizada, ¿no? Sobre todo por Silicon Valley. Pero bueno, Mónica, entonces, en la lectura que yo traigo para hoy, creo que va en la misma línea y sobre todo es también, ¿no? Muy relevante para el tema del racismo ambiental. Y este libro que yo les voy a comentar, que te lo había comentado también a ti antes de ponernos a grabar, es pues el de Pollution is Colonialism. La polución es colonialismo. Y fue escrito por una persona que se llama Max Liboiron, que es canadiense, me imagino que es de descendencia francesa, por eso del apellido. Y ella o él, no estoy seguro si es una persona binaria, y aquí me disculpo, lo digo esto porque no encontré información sobre cómo se identifica esta persona, pero en una biografía que encontré, ella usa o él usa los pronombres de they, them, que es como para marcar una persona no binaria, ¿no? O a veces
O sea, es un poco complejo, entonces me disculpo por esa razón. No encontré más especificaciones sobre identidad, ¿no? Entonces, su libro, Pollution is Colonialism, bueno, antes de hablar del libro, les voy a dar algunos otros datos, ¿no? de la persona. Bueno, es canadiense, se dedica a la ciencia y trabaja, Mónica, en un laboratorio muy interesante, no solo por su localización, sino también por el tipo de investigación que hacen, ¿no? El laboratorio está localizado en la isla de Terranova, en Canadá, que es como la parte, digamos, como que más al este del país, ¿no? Que es una isla muy grande que está por ahí, y me imagino que va a ser preciosa. Y el laboratorio se llama CLEAR, que significa, ¿no? Civic Laboratory for Environmental Action Research, que sería algo así como laboratorio cívico para la investigación de acción ambiental, ¿no? En español. Y su misión es descrita de la siguiente manera, y aquí ya entran cuestiones un poco interesantes sobre la práctica científica de Livarón, ¿no? Así se describe el laboratorio. Es un laboratorio feminista y anticolonial, lo que significa que nuestros métodos ponen en primer plano los valores de humildad, equidad y buenas relaciones territoriales. O sea, que es algo hasta cierto punto muy provocador, porque ningún laboratorio en el mundo que se dedica a la ciencia se describiría de esa manera, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, ¿no? Ya como que llama la atención. Pero ¿por qué es anticolonial? Aquí la pregunta, ¿no? Bueno, porque en su trabajo y práctica integran a personas indígenas de la región en la creación e investigación, ¿no? Que ellos hacen ahí. No hay directores de investigación, sino que negocian y discuten entre ellos la manera en que se distribuyen los créditos, pues, de las investigaciones, ¿no? E incluso debaten en grupo, o sea, se juntan todos en grupo, el orden en que deben aparecer los nombres, pues, de los autores y autoras de un artículo, ¿no? De acuerdo a las funciones de cada uno en la investigación. Y es más, o sea, también incluyen, por ejemplo, observadores, ¿no? Que observadores podrían ser, por ejemplo, personas indígenas, ¿no? En la investigación. O sea, es un laboratorio, como te podrás dar cuenta, muy, muy fascinante, ¿no? Dentro de las prácticas que integran, y aquí ya les estoy contando el contenido de alguno de los capítulos del libro, es la manera, digamos, un ejemplo es la manera en que desechan las vísceras de los peces que estudian. Una actividad muy común en ese laboratorio CLEAR es que estudian los microplásticos dentro de los organismos, ¿no? De la isla, tanto en la isla como, ¿no? en las costas, ¿no? En el agua. Entonces, como tienen que abrirlos a los peces para rastrear la presencia de microplásticos, pues una vez, ¿no? Discutieron cómo se debían tratar esos desechos, ¿no? De las vísceras. Y un miembro indígena del laboratorio decidió consultarlo con su abuelo, un anciano que era el líder de su tribu, ¿no? Y al día siguiente esta persona llegó a contarles que en su tribu, de hecho, no existe tal cosa como el desecho, así como lo concebimos nosotros en nuestra civilización, ¿no? Porque para ellos, o sea, todo se utiliza y todo debe reincorporarse en el ciclo de la vida. O sea, lo que se toma, se regresa de alguna u otra manera. Y así fue como decidieron que las vísceras de los animales pues debían reintegrarse en el ecosistema como alimentos para otras especies, ¿no? Y desde entonces pues adoptaron esa práctica en el laboratorio. Bueno, aquí ya les dije lo que investigan, ¿no? En el laboratorio. Y esta es la tarea principal de Livarón, o sea, ese es su trabajo, ¿no? Investiga la contaminación plástica desde una perspectiva multidisciplinaria. En específico, su investigación se enfoca en la manera que la polución y el colonialismo se relacionan, o que en palabras de ella no hay relación, sino que son lo mismo. También se teoriza, ¿no? Una disciplina, esto me parece muy fascinante, una disciplina que apenas está en formación, Mónica, que se llama Discard Studies, que podrían llamarse como estudios de los desechos.
Y la definición que ellos dan en un libro que de hecho acaban de publicar Lee Baron con otro colaborador que se llama George Lepauskiel, creo que es un apellido polaco, así que disculpe si no lo pronuncio bien. El libro se llama Discard Studies, Wasting Systems and Power, y definen a esta disciplina como la que analiza el desecho en sentido amplio. O sea, en lugar de centrarse en los desechos y la basura como los principales objetos de estudio, lo que hacen es que analizan sistemas más amplios de desechos y desperdicios para explorar cómo se valoran o devalúan algunos materiales, prácticas, regiones y personas, volviéndose dominantes o desechables. O sea, qué fuerte, ¿no? Que ya hemos llegado a ese grado del conocimiento en que ya hay una disciplina que estudia cómo desechamos personas, ¿no? Bueno, su libro, o sea, que es el que les comento, Pollution is Colonialism, va precisamente pues en ese sentido, ¿no? O sea, estudia la manera en que la ciencia y el capitalismo dan por descontado el acceso a un territorio de sacrificio para funcionar pues como un vertedero de desechos, ¿no? Y casualmente, no crean que hay mala intención de por medio, casualmente esos territorios pues casi siempre son indígenas, ¿no? O sea, sin territorio indígena, esta es más o menos la tesis del libro, sin territorio indígena el colonialismo ni el capitalismo serían rentables, porque no podrían disponer de las externalidades negativas que producen. Pues, ¿cuáles son esas externalidades negativas? Pues la destrucción ambiental, la polución y la extinción de personas humanas y no humanas. Y como les dije, está más o menos como que la tesis del libro, y a lo largo de los capítulos, Liboron va argumentando con casos de estudios científicos que han permitido y hasta legalizado ese sistema de polución que a final de cuentas convierte los ecosistemas y territorios indígenas pues en zonas de sacrificio, ¿no? O sea, el libro creo que está muy bien para las personas que les interesa o que estudian ciencias, sobre todo algunas como la ecología y la energía, ¿no? Ya que estas personas pues son educadas casi siempre con una perspectiva colonialista, ¿verdad? En la que les enseñan que el conocimiento indígena, ya lo mencionaste tú, como está permeado de características, digamos, espirituales, pues no es tan válido, ¿no? Y por tanto su tarea es reemplazar, digamos, que ese conocimiento. O también les enseñan que, pues, ni modo, ¿no? Que para que haya progreso o desarrollo, pues se tiene que sacrificar algún ecosistema, el cual, de nuevo, por casualidad, pasa que Sky siempre es un territorio indígena, ¿no? Pero bueno, en fin, ya me extendí. O sea, estoy seguro que el libro te ha inspirado algunas ideas, Mónica. Por ejemplo, tú que das muchos talleres, ¿no, Mónica, de literatura o de otros temas, ¿cuántas veces has presenciado este tipo de ejercicios que sitúan, digamos, como la creación y difusión del conocimiento como una relación de poderes, ¿no? O sea, sería como interesante replicar, de acuerdo a cada disciplina, como que este tipo de ejercicios, ¿no? Por un lado y por otro lado también me haces pensar como en toda esta gran metáfora con el asunto del compostaje, ¿no? Como también hablar de los desechos se está volviendo algo importante. Digo, desde distintas perspectivas, ¿no? Por lo que entiendo en el libro, habla como de esta forma de instrumentalizar también las vidas que importan y las vidas que no importan, las vidas que son de segunda categoría o de tercera, y estos territorios que son el vertedero, o estas otras estrategias como la de los abuelos indígenas, ¿no? Donde no hay un desperdicio. Pero te voy a decir una cosa, Francisco. Si tú hablas con personas que pasaron por las experiencias de las guerras, tienen un poco esta idea también del no desperdicio. O sea, eh, como que nuestra relación con la basura y con el consumo se acrecentó en las últimas décadas. Y todo eso es lo que ha provocado todos estos isla basura que tenemos y que ya no sabemos ni en dónde meter, o la producción tecnológica también, ¿no? Con estos mandatos de la tecnología de cambiar de dispositivos cada 2 años, lo que generamos y generamos y generamos son todos esos metales que extractivizamos y luego dónde los metemos, ¿no? Entonces, como dice Jussi Parika, pasamos de ser una sociedad que usaba maderables, vidrio, carbón,
a traer un dispositivo con 64 metales en el bolsillo, ¿no? 64 metales en el bolsillo, que no se van a desaparecer mágicamente cuando lo dejemos de usar. Exacto, que no se van a desaparecer mágicamente, pero sobre todo también que fueron metales también extraídos de lugares específicos, ¿no? También. Con condiciones casi de esclavitud de las personas que trabajan, pensemos en la República del Congo, ¿no? En todos estos minerales, este término que existe, minerales en conflicto, y lo que significa desde la extracción, la toxicidad que causan a las personas y los desechos de esa minería, y es todo esto que estás compartiendo del libro, ¿no? Y en el fondo, curiosamente, los dos textos se relacionan porque de una manera muy, muy particular, ¿no? Pero hay como una relación porque esta metáfora también de la tecnología está muy presente, ¿no? Sí, sí, y esto también pues nos va a servir de entradita ya para la entrevista, ¿no? De racismo ambiental, que va a estar buena, Mónica. Entonces, pues, ¿qué te parece si antes de pasar a la entrevista, damos como, pues para tener como un referente, ¿no? Una base, damos una definición de lo que es el racismo ambiental para luego ahora sí introducir a nuestro invitado de hoy en día, ¿no, Mónica? Pues mira, el racismo ambiental te cuento, ¿no? Y ahí me ayudas tú. Pues este término, o sea, el concepto de racismo ambiental, surgió durante los años del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos durante las décadas de 1950 a 1960. O sea que tiene, digamos, una función de justicia social también, este concepto, ¿no? Sí, y es un concepto pues situado, como decíamos de alguna manera al principio, ¿no? Y dado que está enfocado en este contexto de movimientos de derechos civiles, pues tiene también un promotor o autor, ¿no? Y él es Benjamin Chavis, y en 1982 él hizo una definición de este concepto y lo escribió así, ¿no? La discriminación racial en la formulación de políticas ambientales, la aplicación de reglamentos y leyes, la selección deliberada de comunidades de color para instalaciones de desechos tóxicos, la sanción oficial de la presencia de venenos y contaminantes que amenazan la vida en nuestras comunidades y la historia de excluir a las personas de color del liderazgo de los movimientos ecológicos, totalmente ligado a lo que estamos comentando con nuestros libros leídos, ¿no? Sí, da justo en el blanco, ¿no? Y bueno, para terminar la definición, ¿no? De historia del concepto, bueno, Chávez acuñó este concepto cuando su comunidad en Warren County, que es un condado en el estado de Carolina del Norte, no tenía, en los años 80, no tenía, digamos, como que instalaciones para desechar tóxicos, ¿no? O para procesar esos tóxicos. En específico, PCB o PCB, que es, en español es algo así como binéfilos policlorados. Y el Estado pues, dijo, bueno, pues no tenemos dónde procesar esto, no hay espacio, pues hay que tirárselos ahí a Warren County, ¿no? Que, otra vez, no crean que hay maldad de por medio, mayoritariamente era habitado por personas negras, o sea, por personas afroamericanas, ¿no? Y el PCB, Mónica, pues es un químico súper peligroso porque causa problemas neurológicos, reproductivos y una serie de tipos de cáncer, ¿no? O sea, el concepto surge para describir, digamos que una realidad muy común de minorías que se convierten, minorías que habitan territorios que se convierten pues en zonas de sacrificio para vertir las negatividades externas pues del capitalismo, ¿no? Los desechos, ¿no? Sí, y yo pienso que, bueno, ya si lo aterrizamos como a nuestros contextos como países latinoamericanos, pienso que por un lado tenemos esto, ¿no? También, o sea, como somos destino de cosas de segunda, ¿no? Las rutas de la tecnología, por ejemplo, es, bueno, es muy sabido en ciertos
bueno, en algunos espacios en donde pensamos las tecnologías, ¿no? Sabemos y vemos y trabajamos con las rutas de las tecnologías, que mucha gente las ignora, ¿no? Pero es, bueno, todos estos teléfonos que llegan de las, como, que nos venden como novedades, en realidad vienen como, pues es lo que no se vendió en los países más ricos, ¿no? Carros viejos, ¿no? Que contaminan mucho. Sí, o sea, toda una serie de negatividades externas, ¿no? Que no las quieren reintegrar en el... Y de estrategias, ¿no? De dónde vamos a echar toda esta cosa, todo este fierrerío, ahora sí que todo este fierro viejo, pues que se vaya para allá, Sí, para los ¿no? países más pobres. Pero también está esta otra cosa terrible, ¿no? Que nos toca al ser el destino vacacional turístico de, pues, toda la gente que viene con dinero y con billetes, y eso a costa de el extractivismo. Y digo, no sé si pensarlo más como el espacio del basurero, pero sí este espacio que, Sí, que es un espacio que se construye para, precisamente pues para el consumo y el desecho, ¿no? O sea, venir de subirte a un avión, venir ahí a una región, ¿no? Pasártela bien, drogarte, pasar, ¿no? O sea, consumir el espacio y luego te vas a tu vida productiva, ¿no? y tener a los pobladores originarios como gente de servicio, ¿no? O sea, como atendiendo a esas necesidades de consumo. Claro. Y bueno, y les estamos más o menos ahí haciendo el caminito para la entrevista porque precisamente la persona que nos va a hablar vive, habita, ¿no? Y resiste en un territorio y nos va a hablar de ello, ¿no? Mónica, pues, ¿qué te parece si ya vamos con la entrevista de una vez? Pues tenemos aquí a nuestro entrevistado, José Ángel Coyuc Q. ¿Cómo estás, José Ángel? Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, y pues vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. José, él es fundador y editor de Maya Caxlay. Disculpen si no lo estoy pronunciando correctamente. Maya Peninsular, nacido en Alachó, Yucatán. José es maestro en historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la sede peninsular CIESAS Peninsular. Egresó de la licenciatura en historia de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y como historiador le interesa documentar y divulgar la relación entre los pueblos mayas y la naturaleza. Es colaborador de organizaciones de la sociedad civil que acompañan el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos mayas peninsulares. Y también es miembro del Consejo Editorial de Revista Común, donde publica la columna Tejido de Estera, en la que aborda temas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y política actual desde una perspectiva histórica. Muy bien, José, pues te vamos a recibir como a todos los invitados, invitadas, pues con una pregunta, ¿no? José, esencial sobre el racismo ambiental, ¿no? Y para empezar, nos gustaría que nos explicaras qué es o qué entiendes tú por racismo ambiental. Bueno, para mí el racismo ambiental, o más bien para hablar del racismo ambiental, a mí me gusta partir de la definición amplia de lo que es el racismo, entendiendo así el racismo es esta idea de acerca de que ciertos sectores de la población tienen características inherentes a partir de esta concepción de lo que es la raza, aunque bueno, sabemos que las razas no existen, y esta idea sirve para jerarquizar y otorgarle privilegios a algunos y dominar a los otros. Me parece que el racismo ambiental es la manifestación de esta misma forma de pensar, solo que aplicado a la relación que ciertas poblaciones o ciertos humanos entablan con el medio ambiente. Y en el caso de México y también de la península de Yucatán, me parece que
este racismo ambiental, bien la podemos reflexionar y problematizar acerca de una forma histórica en la que se ha invisibilizado la relación de los pueblos indígenas con el medio ambiente. Nuevamente aterrizándolo a la península de Yucatán, pues sería el caso concreto de la relación de, de los pueblos mayas con el medio ambiente. En este caso a mí me parece que es muy visible con la forma en la que se ha invisibilizado la relación de los pueblos mayas con el monte, entendiendo el monte como este espacio de selva baja o de selva mediana, y en donde la relación de los pueblos mayas con este espacio ha sido históricamente invisibilizado desde el inicio de la colonización, desde hace 500 años, en donde los europeos, a través de su visión propia del medio ambiente en Europa, pues intentaron implantar esas ideas y comenzaron a clasificar el medio ambiente peninsular. En este caso, hay bastante literatura acerca de la forma en la que bueno, que demuestra la manera en la que a los europeos les costó mucho trabajo entender qué era la forma en la que los mayas aprovechaban y se relacionaban ciertamente con la selva baja y con la selva mediana. En este caso o en esta discusión concreta, a mí me parece que uno de los conceptos centrales es el cash. Ese es uno de los conceptos claves para entender la forma en la que los pueblos mayas se relacionan con el medio ambiente. Y que bueno, como mencioné, desde la llegada de los colonizadores españoles se inauguró esta forma de ver al espacio peninsular como un espacio vacío. No hay que olvidar que la milpa es la que históricamente ha estructurado gran parte de las concepciones espaciales de los pueblos mayas. Y la forma en la que se siembra la milpa en la península de Yucatán, la forma tradicional es de manera rotativa, es decir, hay que dejar descansar la tierra, ya que las condiciones de la tierra, pues así, esa es la forma en la que se puede regenerar ese espacio. Pero bueno, para los europeos acostumbrados a otro tipo de agricultura, ese era un espacio vacío, un espacio que no se aprovechaba. Eh, y que bueno, fue esta visión del espacio vacío, del espacio abandonado, o lo que después sería conocido en la época republicana como el espacio baldío, es el que sirvió para desposeer a los pueblos mayas durante el siglo XIX. Y que bueno, desafortunadamente es una visión que sigue estando presente en la península de Yucatán y en muchos de los reclamos de los pueblos mayas contemporáneos. Por ejemplo, voy a poner el de la Unión de Chablical. Chablical es un pueblo maya que se encuentra en el área metropolitana de Mérida. Está a unos kilómetros de la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, y que desde hace mucho tiempo ha estado reivindicando la idea del cash, la idea del monte maya. O sea, no es espacio solo como un espacio agrícola, que es un poco la herencia de la reforma agraria, de ver esas superficies amplias de selva solo como un espacio para la agricultura, sino reivindicando el cash, el monte maya, y que implica una relación que va más allá de una superficie agrícola. En este caso, el monte da toda tiene un montón de significados culturales. Ahí es el lugar donde habitan los yunziles, los guardianes del monte. Es un espacio en donde se pueden encontrar hierbas medicinales, materiales de construcción, y que también forma parte del espacio vital de los pueblos. En esos lugares hay cuevas, hay cenotes, y en el caso específico de Chablecal, en uno de los montes que ellos están defendiendo, también hay vestigios arqueológicos. Pero bueno, desde 2014 ellos se posesionaron de un monte llamado Misnebalán, ya que la mayoría de los montes de esos pueblos ha sido vendido por comisariados, por un grupo de ejidatarios que se han apoderado del comisariado ejidal, y que bueno, también han vendido estos montes, que es de todo el pueblo, no solo de un grupo de ejidatarios.
Pero la cuestión es que la Unión de Pobladores de Chablecal ha reivindicado recientemente que ese espacio Misnebalam es un monte, o sea, es un espacio forestal y que no tiene que estar propiamente trabajado en el concepto de agricultura, de milpa o de cualquier otro tipo de cultivo, sino que tiene un valor fundamental como, como se encuentra, como un espacio forestal que sirve eh, de forma importante para la identidad del pueblo, algo que desafía la visión de los montes en el noroeste de Yucatán, ya que, bueno, aquí en el noroeste precisamente es el espacio que tiene esta herencia del monocultivo enequenero. O sea, no hay que olvidar que en el siglo XIX y en el siglo XX gran parte de las superficies que hoy vemos cubiertas por monte pues fueron retiradas y ese monte fue retirado y sembrado de monocultivo de enequeno. Y bueno, he ahí en este cuestionamiento no solo de estos espacios meramente como espacios de cultivo, sino en la reivindicación de ese espacio como un espacio con un cache, o sea, un monte maya en donde se halla la importancia de la reivindicación del pueblo maya chablecal. Y bueno, justo retomando como ya de una manera, de una forma situada, ¿no? Con el contexto de la península de Yucatán, pues donde está, digo, como sucede con otros espacios y con otras poblaciones en México, pero creo que lo que vemos en Yucatán es muy, muy particular y como muy emblemático en cuanto a estas formas, ¿no? En cómo se ha tejido toda esta historia de racismo tan larga, de tan larga data, ¿no? Y que todavía está vigente y está dándose como en unas formas que obedecen mucho como a los intereses del capital contemporáneo, ¿no? Pero si lo pensamos históricamente, bueno, podemos hablar y relacionarlos con sucesos como la mal llamada guerra de castas, por lo que estaba viendo hoy justamente en uno de los programas en los que participaste, ¿no? La mal llamada guerra de castas. Y bueno, como la forma y lo que entendemos es que esta historia agraria está impregnada por el racismo ambiental, ¿no? Y básicamente la pregunta que queremos hacerte es si nos puedes explicar cómo se cruzan estos dos aspectos en la historia de Yucatán, ¿no? Por un lado el racismo ambiental y por otro lado este tejido con lo histórico. Sí, como comentaba, siempre prácticamente cualquier tema, cualquier aspecto de la historia de Yucatán, pues está atravesada precisamente definitivamente por también una antigua historia de racismo ambiental. Y bueno, para hablar más ampliamente de uno de estos legados, yo creo que hay un concepto bastante clave, que aquí es el de, nuevamente recurro al de los espacios vacíos, territorios vacíos. Ha habido históricamente la idea, a mí me parece que de larga duración, porque, repito, sigue siendo un aspecto que continúa aún hasta ahora. Ha sido una constante la idea de construir espacios vacíos que puedan servir para que a través de los diferentes ciclos del capitalismo, pues estos espacios puedan ser primero expropiados a los pueblos mayas y posteriormente puestos al servicio del capital. Creo que ahora que existe la discusión sobre el Tren Maya, creo que muchos de estos espacios han sido históricamente espacios vacíos, ¿no? Detrás de ellos y detrás de, pues, o la historia de estos espacios está muy relacionado con la construcción de los espacios vacíos. Como ejemplo, durante cientos de años, la franja oriental de la península de Yucatán aparecía frecuentemente en la cartografía como un despoblado o como desierto, a pesar de que esos lugares o esos espacios en realidad sí estaban habitados. En primer lugar, pues estaban habitados obviamente por las plantas y los animales que vivían en en esa diversidad de ecosistemas compuestos, por supuesto, por selva baja, selva mediana y por manglares
En fin, toda una diversidad que se puede imaginar como y que existe en muchos lugares hasta hoy. Y por supuesto, esos espacios estaban habitados por mayas cimarrones y mayas que huían primero del dominio colonial y posteriormente del dominio republicano. Y que bueno, la idea de estos espacios como espacios vacíos precisamente servían como también la idea de que esos espacios podían ser colonizados por lo que durante mucho tiempo se concibió como la civilización, ¿no? Ni que tiene un corolario directo con este proceso que es la guerra de castas. Precisamente es en este espacio caracterizado como despoblado, como desierto y como vacío, en donde los mayas van a fundar su capital, o que es la actual ciudad de Felipe Carrillo Puerto, y que ellos, los mayas rebeldes o los insurgentes mayas, llamaron Nojca Santa Cruz. No hay que olvidar que por supuesto que había un componente muy importante de la forma en que los mayas se relacionaban con su medio ambiente y que fue un factor para el inicio de la guerra de castas. Durante la primera mitad del siglo XIX, la idea del terreno baldío fue el que impulsó gran parte de la expropiación de los montes de los pueblos mayas, y que fue uno de los reclamos que dejaron ver en diferentes cartas, comunicaciones y negociaciones con el gobierno los mayas insurgentes para alzarse la desposesión a gran escala de sus montes comunales, y que bueno, esos montes eran transformados o puestos al servicio del capitalismo agrario del siglo XIX. En este caso, pues muchos de esos espacios fueron usados para instalar haciendas ganaderas, o en el caso del oriente de Yucatán, ranchos y haciendas azucareros en muchos lugares del oriente. Y que bueno, este fue uno de los reclamos que llevó al alzamiento maya de 1847. Durante más de 50 años hubo un control de facto de parte de estos mayas insurgentes a partir de lo que fue la capital de estos insurgentes, que fue Nojca Santa Cruz, y que abarcó gran parte de lo que ahora se le conoce como Caribe mexicano, parte de Tulum, durante un tiempo también parte del norte de Quintana Roo y de Bacalar también. Entonces, creo que hay toda una construcción de los espacios vacíos para apoderarse de los montes y de los cenotes y ponerlos al servicio del capitalismo, o bien devastarlos, como sucedió en el noroeste nequenero. En la parte del noroeste de la península de Yucatán, en lo que ahora también es la franja noroeste del estado de Yucatán, a finales del siglo XIX fue precisamente la idea de los terrenos baldíos, o sea, los terrenos en que se encontraban, entre comillas, improductivos, pero que eran espacios forestales importantes de los pueblos mayas. Eh, Fue la punta de lanza, fue el principal concepto a través del cual se le expropió a los pueblos mayas sus montes, y esta vez, o en este proceso histórico preciso, para convertir eh, esas superficies en monocultivo enequenero. Y bueno, aún hasta ahora podemos ver este legado, digamos, pese a la guerra de que sucedió hace más de 150 años y que llevó al control de facto de los mayas insurgentes de una parte de la península de Yucatán. Pese a esa guerra y pese a diferentes movimientos insurgentes, al parecer esta idea de los espacios vacíos para apoderarse de territorios indígenas sigue bastante vigente. Cuando voy a hablar en este caso de Jomún. Jomún es un pueblo maya que en 2017 organizó una consulta para decidir en su territorio frente a la instalación de una granja porcícola. Y en este caso en particular, bueno, no hay que olvidar también que Jomún es uno de los pueblos que tiene en su territorio más de al menos 300 cenotes, solo en su territorio. Y que bueno, después de que se organizó la consulta y entre todas las movilizaciones y todos los recursos también jurídicos que ha interpuesto, pues frecuentemente se ha mencionado que
eh, no existen mallas en el territorio de Homun, o no existen mallas que puedan ser afectados por la instalación de esta mega granja, ¿no? Creo que es una de las, en muchos sentidos, es una más de las mutaciones de esta idea del espacio vacío, y que por supuesto obedece a este cambio cultural, o este cambio en el concepto de espacio vacío, pues por supuesto que obedece a las condiciones actuales de la península de Yucatán. Oye, José, hablando de megaproyectos y todos estos, digamos, que en la historia, esos espacios vacíos que en la historia del capitalismo son esenciales para iniciar procesos de colonización, ¿no? El famoso Locus Vacui, que ya lo vemos desde John Locke, el filósofo del liberalismo y el capitalismo. Y en esta, digamos que en esta concepción, ¿no? De la península como un espacio vacío, pues en los últimos 30 años se ha, digamos, como que acelerado, ¿no? Los proyectos extractivistas a un grado así apabullante, debido, pues, precisamente a la fundación de hoteles, ¿no? De resorts, en los que, como bien dices, hay mucha exotización, ¿no? De la cultura maya. La construcción de puertos para cruceros, recientemente las granjas porcícolas, ¿no? Que son unos focos de contaminación peligrosísimos. Y bueno, recientemente pues el Tren Maya, ¿no? O sea, ¿cómo ha alterado y ha afectado todo esto a tu pueblo, a tu pueblo maya, en su interacción misma entre ustedes y con eso que mencionabas como el monte? ¿Cómo los ha afectado en ese sentido? Sí, sobre esta pregunta a mí me gustaría indicar que ha sido a partir de unos años, perdón, hace unas décadas, que comenzó todo este proceso de la instalación de megaproyectos. Creo que es bastante ilustrativo el hecho de que la, muchos de estos proyectos, que ya tienen varias décadas, iniciaron en la parte, llamémoslo así, de lo que era una frontera histórica antes de que existiera Cancún, Playa del Carmen, todas estas grandes ciudades de Quintana Roo, y que estaban cubiertas por Monte Alto. En este caso estoy hablando de Jopelchen y de Tizimín, en donde, bueno, la agroindustria ha devastado cientos de hectáreas, y también diferentes cuerpos de agua, y que, bueno, tiene unas décadas que inició en este proceso, y ha venido paulatinamente acompañado de toda una serie de proyectos de diversa índole, que por supuesto que ha impactado de forma bastante negativa en los pueblos mayas a partir de el inicio de todo un proceso de desposesión y de privatización de tierras ejidales. Esto por supuesto que no podemos entenderlo sin esta contrarreforma de finales de los 90 al artículo 27, que facilitaba la división de la propiedad comunal, perdón, de la propiedad ejidal, y también la mercantilización de las tierras. Me parece que si hablamos en la escala regional, o sea, de la península de Yucatán, pues hay una diversidad, vamos a llamarlo así, de problemas que enfrentan los pueblos mayas. Les había comentado que, por ejemplo, en lugares como Jopelchen o como Tizimín, se encuentra un proceso bastante fuerte de deforestación, y que sobre todo amenaza el sustento económico de los apicultores. Ha sido recurrentemente denunciado por el colectivo Maya de los Chenes, y también por compañeros del norte de Tizimín, todas estas fumigaciones aéreas que hacen posible la agroindustria, y que por supuesto que impactan negativamente en la apicultura, que, bueno, a final de cuentas es una actividad eh, sustentable, por el hecho de que para hacer apicultura pues se necesitan toda esta cubierta vegetal que está en Jopelchen y en Tizimín. En el caso de Yucatán, pues existe todo este boom inmobiliario y la expansión de la ciudad de Mérida, que por supuesto se ha traducido en la desposesión de
montes ejidales de los pueblos mayas que están alrededor de Mérida. A menudo pues existe todo este imaginario de Mérida como la ciudad blanca, pero no hay que olvidar que hay una presencia continua de los pueblos mayas en la ciudad de Mérida. O sea, hay pueblos que han estado en la ciudad y han sobrevivido ahí y bueno, que han sido paulatinamente absorbidos conforme ha crecido la mancha urbana de la ciudad de Mérida. En este caso, por ejemplo, actualmente en el municipio de Mérida, o sea, el área metropolitana, existen 42 pueblos mayas y que, bueno, han estado enfrentando, como comento, la desposesión de sus montes ejidales y también la conversión del uso de suelo de terrenos que muchos de ellos eran montes para convertirlos en fraccionamientos, en el caso concreto del norte de Mérida, en fraccionamientos de lujo. Por supuesto que no podemos dejar de hablar del enorme problema que representa la instalación de megagranjas porcícolas. Curiosamente, si uno pone en un mapa las capas del anillo de cenotes y la de las granjas porcícolas, pues uno puede darse cuenta cómo en el noroeste de Yucatán es en donde están concentradas las granjas, precisamente porque requieren una cantidad enorme de agua y que esto también se ha traducido en la instalación de estas megagranjas porcícolas en territorios indígenas. Me parece pertinente discutir y problematizar esta situación porque aunque muchas de las granjas porcícolas se encuentran en terrenos privados, eso no significa que no pasen por el proceso de obtener el consentimiento previo de los pueblos. Todas las granjas en Yucatán han sido instaladas sin el consentimiento de los pueblos mayas. Bueno, ese es un problema también que enfrentan los pueblos desde hace varias décadas, sobre todo en el noroeste de, de Yucatán. Y bueno, creo que ha sido un cambio, una reestructuración espacial que ha afectado a todos los pueblos mayas de la península de Yucatán en diferente medida. Creo que también dentro de esta discusión que nos atañe acerca del antropoceno, del capitaloceno, me parece importante también mencionar todas estas tensiones que han surgido a partir de las áreas naturales protegidas, como en muchas ocasiones la supuesta protección de estas reservas pues ha ido en detrimento de las actividades de subsistencia de muchos pueblos mayas. La cuestión pues atañe o tiene bastante importancia en la medida en que muchas veces estas áreas naturales protegidas no son protegidas frente, por ejemplo, a las afectaciones de la industria porcícola, que en este caso recurrentemente el Consejo Maya del Poniente Chiquinjá ha estado denunciando cómo la contaminación producto de las granjas ha estado afectando al bosque de manglar de la reserva que se encuentra ahí en Celestún, y también por parte de los mayas de Jomún, que también han estado denunciando la contaminación del anillo de cenotes y de estatal Lagunas de Yalajau. Entonces, me parece que es un buen tema para discutir acerca de cómo y quiénes deciden qué se protege y cómo se protege en la península de Yucatán, que incluso en estas áreas naturales protegidas a menudo no cuentan con la participación de los pueblos mayas, que también, por supuesto, están interesados en proteger esos bienes naturales. Pues muy interesante todo esto que nos comentas, José, sobre todo la participación de las mujeres, ¿no? La importancia de la voz de las mujeres en todas este proceso de reconstrucción de vínculos también y de cómo aporta esto a un sistema de relaciones con el ambiente, con el entorno que importan e importan mucho. Y bueno, vamos a la pregunta fuerte, ¿no? A la pregunta sobre el problema del Tren Maya. Y la pregunta es, ¿tú qué piensas del Tren Maya y cómo colocas esta presencia o este proyecto del Tren Maya en este contexto y esta larga historia de racismo ambiental?
pues en la península que tú has estudiado tan bien y que abordas en esta manera como lo que decía, ¿no? Como un sistema de relaciones que importa y que hay que leerlo también de esta forma en este momento presente en el que estamos viviendo. A mí me gustaría colocar la discusión sobre el Tren Maya un poco también en la mirada del largo plazo y entendiéndolo como el Estado mexicano, bueno, en este caso ahora con la Cuarta Transformación y Morena en el poder, pues no han sido capaces de reformular su relación con los pueblos mayas. Siempre comentamos aquí, ponemos el dedo en el renglón, que independientemente de, de las personas que estén a favor o en contra del proyecto, no hubo un proceso de consulta claro y transparente y con los estándares internacionales mínimos, como lo dice la legislación internacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y el famoso 169 de la OIT. Y creo que desde ahí podríamos partir y caracterizar cómo se ha estado implementando este proyecto. A mí me parece bastante llamativo el hecho de que no se ejecutara una consulta con los más altos estándares, teniendo ya el Estado mexicano en experiencia, al menos en la exigencia de los pueblos mayas de consultas. O sea, ahora recuerdo lo que sucedió en Jopelchen, en donde los mayas de esa zona de Campeche exigieron que hubiera un proceso de consulta para la siembra de soya transgénica, y tenemos todas las experiencias de los pueblos mayas, obviamente a una escala menor, en este caso a la escala de un municipio, de pueblos, de un solo pueblo. En 2017, por ejemplo, Jomún, que se realizó la consulta autónoma para decidir frente a la industria porcícola. Bueno, pues a todas esas experiencias, me parece, como han señalado diferentes organizaciones de la sociedad civil, que la consulta no representó, no cumplió los altos estándares internacionales. Siempre parto también de que la consulta es una herramienta mínima de convivencia entre el Estado mexicano. Es lo mínimo entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, es lo mínimo que se debe de tener en un marco de convivencia. Y, y el hecho de que no se cumpla me parece que es bastante revelador acerca de la relación del Estado mexicano con los pueblos mayas. Aquí hemos discutido recurrentemente que más que un proyecto con los mayas, es un proyecto para los mayas, lo cual lo vincula, por supuesto, fuertemente a proyectos anteriores. Y el otro asunto que me gustaría comentar es también el que la instalación de este proyecto Tren Maya creo que eh, resalta las experiencias históricas de diferentes pueblos mayas. No hay que olvidar que el tren tiene un trazo específico y por supuesto que, aunque recurrentemente se señala que va por toda la península, hay muchas zonas en donde no pasa directamente. Y en muchos lugares, por ejemplo, en el famoso tramo 5 que ahora está en muchísima discusión, a mí en lo particular sí me parece que ahí ha faltado esa visibilidad que uno espera de los mayas que trabajan en esos lugares, el hecho de que sus experiencias históricas sean diferentes por ejemplo, los mayas de Yucatán o los mayas de Campeche. Todos los mayas que trabajan en estas ciudades del Caribe no implica que no tengan los mismos derechos que el resto de los mayas peninsulares, ¿no? El derecho a la consulta, por supuesto, el derecho al consentimiento previo, pero que me parece han estado bastante ausentes de este debate, sobre todo en lugares como Playa del Carmen y Tulum, donde sabemos que hay miles de mayas trabajando. No, no estoy hablando aquí en concreto de los ejidatarios de Tulum, o de otros ejidatarios, sino de también todas esas personas que trabajan en los hoteles. Creo que valdría la pena preguntarnos en esta reflexión histórica por qué no están siendo visibles dentro de este proceso, siendo que son miles de mayas los que trabajan en esos lugares como trabajadores de la construcción, como prestando servicios hoteleros. Y bueno, yo creo que, como comenté, es bastante
ilustrativo de la situación y de la diversidad de experiencias que existen en la península de Yucatán de los pueblos mayas y que por supuesto están configuradas a partir de la experiencia histórica. En el caso concreto de muchos de este espacio del que estoy hablando, pues no hay que olvidar que era la zona clásicamente, o bueno, históricamente señalada como deshabitada, entre comillas, aun cuando hubiera estado habitado por mayas cimarrones y por mayas que se oponían al dominio colonial y después al dominio republicano. Sí, es que es muy fuerte todo esto del Tren Maya, porque siento como que tienen muchos frentes de batalla abiertos contra las granjas porcícolas, contra la industria hotelera, contra los cruceros. Y ahora tienen, o sea, este megaproyecto, ¿no? Peninsular de un tren que les va a fracturar aún más, ¿no? La historia como pueblo y su territorio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, José, o sea que es muy triste, ¿no? Todo esto, esta retahíla de eventos. En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿qué luchas están enfrentando y cómo están enfrentando, pues desgraciadamente, tanto asedio del extractivismo y del capitalismo turístico, etcétera, etcétera? Yo sé que es una pregunta un poco complicada, pero ¿cómo se están organizando para pelear contra todo esto, para resistir? Bueno, a mí me parece que hay toda una revitalización de aspectos tradicionales de los pueblos mayas, espacios tradicionales, vamos a llamarlo así. Al principio inicié hablando del cache como este espacio maya en donde la selva, no, la selva baja o el monte bajo no es solo visto como un mero recurso forestal, sino como un bien de los pueblos mayas, pero que indiscutiblemente se ha ido transformando y me parece que esa es la aportación para nuestro tiempo de la lucha de los pueblos mayas contemporáneos, ¿no? La capacidad para revitalizar algo que parecería anclado en la tradición, pero que cuestiona el status quo actual a partir de la diferencia, bueno, a partir de oponerse a cierto modelo de desarrollo. O sea, para ser concretos, por ejemplo, quiero plantear lo que está sucediendo o quiero retomar lo que está sucediendo con los pueblos mayas que actualmente se encuentran en defensa de su territorio frente a la industria porcícola. Me parece que hay toda una revitalización, primero, del vínculo que siempre se ha tenido con los cenotes. No hay que olvidar, estoy hablando en este caso de pueblos como Quinchil, como San Fernando en Maxcanú y como Jomún, como Celestún también, en donde hay toda una experiencia de monocultivo enequenero, lo que implicó que gran parte de la selva baja fuera removida para cubrirla de Nequén, pero que a pesar de ello, eso no destruyó los cenotes y el vínculo pudo ser, digamos que restituido. De hecho, si uno se da un recorrido, por ejemplo, por muchos de los cenotes de Jomón, podrá darse cuenta que antes eran planteles de Nequén, pero que a pesar de esa historia de monocultivo, los mayas de esos pueblos, y lo mismo sucede en Quinchil, que también tiene una experiencia de monocultivo en enero, fueron capaces de reterritorializar, vamos a llamarlo así, ese espacio, restaurar aquellos vínculos que los unían con estas fuentes de agua, espacios en donde no solo es superficie para sembrar, sino que hay toda una idea asociada al agua y a las seres y personas y guardianes que viven dentro de esas cuevas y que son los guardianes de esos cenotes. Y que bueno, ahora ha servido precisamente la revitalización de esa lucha primero para plantear un rotundo no a estas industrias, pero también a, este, a poder cuestionar las mismas instituciones pasadas, ¿no? Por ejemplo, a menudo se equipara el ejido agrario con el territorio indígena, pero me parece que estas luchas ponen en cuestionamiento esas antiguas territorialidades clásicas, vamos a llamarlo así, de las décadas anteriores. Entendiendo que, como les comentaba en el apartado anterior, muchas de estas granjas porcícolas se encuentran
en terrenos privados, en pequeñas, en lo que se conoce aquí como la pequeña propiedad, pero que eso no ha significado para exigir el respeto del territorio de los pueblos mayas, que va más allá de un régimen agrario y que pone en cuestión la visibilidad de estas nuevas territorialidades que, bueno, retomando estos aspectos, los ponen sobre la mesa de discusión. También quería referirme a lo que está sucediendo en Chablecal, que es un pueblo que se encuentra actualmente defendiendo uno de los últimos montes del ejido, precisamente defendiéndolo del ejido en Chablecal. Las y los pobladores denunciaron al comisariado ejidal que se había encargado de vender todos los montes. No hay que olvidar que Chablecal se encuentra en el norte de Mérida y bueno, es una de las zonas con mayor presión sobre la tierra para poder convertirlo en fraccionamientos de lujo o en centros comerciales de lujo también. Y que precisamente ellos han reivindicado el cash como este espacio para defender. Y a mí lo que me gusta mucho de la aportación a esta discusión de los compañeros y las compañeras es que lo hacen en un contexto urbano, ¿no? En el sentido de que también se ponen en cuestionamiento aquellas figuras clásicas de que, bueno, los mayas son necesariamente aquellos que usan alpargatas, aquellos que son milperos, aquellos que trabajan la tierra. Y por supuesto que no, porque no hay muchos milperos que están defendiendo sus montes, pero que también estos procesos de organización nos demuestran que se pueden defender, se pueden reivindicar estos espacios, no necesariamente desde este aspecto meramente agrario, ¿no? Sino ya una visión como pueblo y una visión con un territorio específico que, como comenté, revitalizan todos estos aspectos con los cenotes, con los montes, y que bueno, es una contribución a, a intentar contribuir a esta discusión acerca de que si seguimos así con este ritmo de devastación ambiental, con este ritmo de contaminación, va a ser inviable seguir viviendo en este espacio que es la península de Yucatán. Me parece que todos estos movimientos, tanto el de los compañeros que defienden los cenotes y el agua, y en este caso Chablecal, que defiende su monte, ha construido alianzas importantes con personas con no mayas, ¿no? A final de cuentas no existe, no hay en Yucatán una división tan profundamente marcada entre quienes, al menos no espacialmente tan marcada entre en dónde viven los mayas y los no mayas, ¿no? Y creo que este contexto ha generado también las alianzas entre diferentes propuestas políticas ambientales también de ciudadanos no mayas organizados, yucatecos también, que conscientes de que se vive en el mismo espacio y que a final de cuentas la lucha de los pueblos originarios y la lucha también por el medio ambiente y por frenar el capitalismo voraz, pues es una lucha de todos los que habitamos aquí en la península de Yucatán y en otros lugares de México. Creo que también ha habido bastante eco con otros ciudadanos interesados en este pedazo de tierra y que han, por supuesto, contribuido a través de diferentes aspectos para difundir la lucha y también para colaborar ya en cosas más técnicas, ¿no? Pero que sin duda son un punto de encuentro importante para aquellos que queremos ponerle un freno a esta locura en la que se ha convertido este sistema en el que estamos, en donde todo se sacrifica para la acumulación de capital. José, pues muchas gracias por tus respuestas, a pesar de las complicaciones técnicas que tuvimos para grabarlas. Muchas gracias por tu paciencia. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Y espero que este espacio sea uno para tejer lazos de solidaridad con las luchas y resistencias que están enfrentando allá en la península de Yucatán. ¿Mónica? Pues yo nada más te iba a decir, Francisco, que siempre dices que te toca a ti decir ya se nos acaba el tiempo y una vez más hemos cumplido con ese rol en estas conversaciones. Pero no, muchísimas gracias, José. Es que realmente sí, todos nuestros invitadas, es pues
nada, es un espacio, creamos un espacio en el que se nos antoja quedarnos a seguir conversando mucho tiempo, pero bueno, digamos que seguiremos este intercambio, este diálogo, y pues aquí estamos, ¿no? Y estamos encontrándonos seguramente porque hay muchas cosas que tenemos que seguir conversando y pensando juntos también, ¿no? Creo que esto es algo que nos sirve para entender que las soluciones no son fáciles, ni siquiera sé si existen soluciones, pero que la única forma de atravesar por todas estas problemáticas terribles de estas hidras capitalistas es conversando y pensando juntas y juntos. Antropocenistas es un podcast creado por Francisco Serratos y Mónica Nepote. Producción Francisco Serratos. Música de Chad Crouch bajo licencia de Creative Commons.